Un dictador accede y se sostiene en el poder sin elecciones ni voto popular. Lo hace mediante el uso de la fuerza y el poder de las armas. El tirano, por su lado, abusa del poder político y lo utiliza para controlar la economía y gobernar de manera totalitaria, sin limitaciones legales y actuando de forma cruel. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les acabo de contar no es una cita propiamente dicha, sino son unas nociones como muy elementales que nos conviene tener frescas, porque hoy vamos a hablar de tiranos y de dictadores con delirios de escritores. Porque es que esta gente, por no decir gentuza, también tiene sus corazoncitos literarios. Tengo que contarles que la idea de este episodio nació en la casa de Daniela y Federico, del podcast Cosas Muy Importantes, porque resulta que yo en Semana Santa fui para Caracas y como parada obligatoria, pues yo tenía que ir a visitar a mis estrellitas luminosas. Y así, al calor de una conversa sabrosísima, salieron un montón de temas para Pónganse a leer con Pedro Julio, que evidentemente yo no podía dejar pasar. Yo lo anoté todo porque yo soy ñoño, pero yo ando con mi libretica para todas partes. Y en la medida en la que los vayamos grabando y los vayamos aquí generando para ustedes, yo les voy a ir diciendo cuáles temas salieron y qué episodios están inspirados en aquel encuentro prodigioso con Daniela y Federico de Cosas Muy Importantes. Es importante también tener claro que la diferencia entre los dos términos, tiranía y dictadura o tirano y dictador, tenemos que tenerla como clarita y fresquita, insisto, para este episodio, porque no siempre es lo mismo, ya lo vimos, no son lo mismo, pero sí hay gente que a ver, en la que confluyen las dos. Hay tiranos dictadores y dictadores tiranos. Entonces, a ver, cuando uno habla de política, especialmente de políticos y de regímenes autoritarios, solemos confundir estos dos conceptos como si fueran uno solo. Dice José Fernández Santillán, en un artículo titulado Confusión entre tiranía, dictadura y despotismo, que publicó en la página del diario Crónica de México, que el más antiguo de estos conceptos es la tiranía, que viene de la antigua Grecia como una forma de gobierno y atendía a dos criterios: ¿quién gobierna y cómo gobierna? Primero, pueden gobernar uno solo, pocos o muchos, y segundo, se puede gobernar bien o mal. Para distinguir entre el buen gobierno y el mal gobierno, hay dos criterios. El primero es si se gobierna de acuerdo con la ley, la eunomía, o se gobierna sin respetar la ley, la dismonía. La disnomía, mejor dicho. Y el segundo criterio es si se ejerce el poder para el interés de todos o tan solo para el interés de una parte. Hoy en día los tiranos llegan al poder por vías legales, mediante la victoria en unas elecciones democráticas, o por la fuerza también a través de golpes de Estado. Yo conozco unos cuantos que llegaron de las dos maneras. Y suelen ser unos populistas y unos demagogos, diría Federico, de Cosas Muy Importantes, que aprovechan el poder para mandar a voluntad, sin ningún tipo de respeto por las leyes, de manera que, mira, esta gente cae rapidito en la violación de los derechos humanos. Ahora, la dictadura tiene una connotación negativa actualmente, pero el mismo José Fernández Santillán dice que en la República Romana la dictadura era una institución constitucionalmente establecida. Los romanos recurrían a ella en situaciones de emergencia como una rebelión o una guerra. Entonces se nombraba al dictador para que en uso de poderes extraordinarios hiciera frente al bochinche que se había armado. Y bueno, y lo resolviera, porque esa era la idea. Actualmente entendemos que una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo o un grupo pequeñito de ellos sostiene el poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Esto implica que el poder político se ejerce de manera autoritaria, vertical, sin espacio para el debate ni el disenso político, y tampoco para el ejercicio de la democracia. En ambos casos, aquí estamos hablando de sistemas complejos y terribles para la población de los pueblos que padecen estos sistemas, porque esto es como una enfermedad.
esto se padece. O sea, esto no es una cosa que, ay, esa gente, no, esa gente está padeciendo una dictadura, esa gente vive en dictadura. A lo largo de este episodio vamos a pasearnos por algunos tiranos y dictadores, o por algunos tiranos dictadores, que les dio por escribir. Sí, chicos, porque mira que esta gente es pretenciosa. No todo el ejercicio del poder cuando uno es un dictador o un tirano es andar controlando a todo el mundo o dictando sentencias de muerte o de expropiación o persecución de la disidencia. Bueno, no, mira, estos caballeros, fíjate tú, en su mayoría hombres, sabrá Cristo qué complejos tendrán esta gente y estarán escondiendo o estaban escondiendo detrás de tanta maldad. Y también les daba por dejar por escrito sus ideas. Y bueno, echaron mano de la literatura, pues. Claro que sí. Y fueron más lejos. O sea, esa gente tuvo la osadía de publicar las obras que produjeron. Solamente uno, y cuando yo les diga, ustedes van a saber cuál es, solamente uno admitió que él no era escritor y que si él hubiera sabido que iba a llegar al poder y iba a tener todo el poder, él no hubiera publicado nunca aquello que publicó. A saber si eso era cierto, porque yo creo que también que ese caballero tenía un ego gigante. Bueno, las obras de los dictadores y o tiranos suelen tener como suelen tener como una característica común, que no son de mucha calidad literaria. Pero la verdad es que con los años estos libros se hicieron muy populares, porque o bien obligaron a todo el mundo a poseerlas y a leerlas, o bien porque la gente curiosa como Pedro Julio se acercaron a estas obras para acercarse también a la figura de estos sátrapas horrorosos y a intentar entenderles en un poquitín. O bueno, intentar al menos, pues, porque, a ver, uno no los entiende totalmente. Yo que soy así como, tú sabes, como experiencista, yo necesito vivir la experiencia para darme por conocedor de algo. Entonces, bueno, me gusta como acercarme a esto. Porque también estos escritos se han convertido en unos documentos históricos, pues, y son el reflejo de las personalidades de sus autores. Aquí yo voy a echar mano de una división que hace Daniel Terraza en el artículo Dictadores que soñaron con ser escritores, que se publicó en el blog Humilde Lector, que es una gloria. Les recomiendo que le den un vistazo. Y entonces Daniel, ¿qué es lo que hace? Bueno, Daniel lo que hace es que estas chusmas los divide en tres grupos. Dice que hay tres tipos de dictadores o de tiranos que les da por escribir. Primero están los que escribieron libros y luego se convirtieron en dictadores. Luego están los que escribieron libros para convertirse en dictadores. Y finalmente están los que escribieron libros porque ya eran dictadores. Entonces, entre los primeros hay varios, pero yo me voy a quedar con el Duce de Italia, con Benito Mussolini, que en el año 2004 escribió un ensayo filosófico de 47 páginas titulado El hombre y la divinidad. Dios no existe. Ya imagínate tú por dónde va Benito. Aquí Benito reflexiona sobre la fe y el ateísmo, porque resulta que un día Mussolini se enfrascó en una discusión pública con un caballero que se llamaba Alfredo Tagliatella, que era un protestante. Mussolini era católico en ese momento, ya luego veremos que... y en el calor del debate, Mussolini se paró sobre la mesa y lanzó un desafío a Dios. Y dijo, y aquí digo yo, pero mira, este hombre sin temor a nada, Dios no existe. Y como Dios no existe, que me mate dentro de los próximos 5 minutos. Y bueno, el Señor no lo mató en ese momento porque el tiempo de Dios es perfecto. Él no mata él no te mata cuando tú quieres, cuando le corresponda, cuando a ti te toca, cuando él lo decide. Y bueno, Benito Mussolini, ni corto ni perezoso, al darse cuenta que en los próximos 5 minutos él seguía vivo, le dio por transcribir la arenga que él profirió ese día, parado sobre la mesa aquella, en aquel botiquín. Pero no solo escribió Mussolini ensayos filosóficos teológicos, no. También este hombre incursionó en el género de la novela. Sí, señores, en la novela. Y la novela no tiene desperdicio. Se llama Claudia Particella, la amante del cardenal. Esto es una novela histórica que se publicó por partes en el diario El Popolo y salió en 57 episodios consecutivos entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1910.
Y aquí se narra la historia del cardenal Carlo Emanuele Madruso, que fue un obispo católico italiano, príncipe obispo de Trento, desde 1629 hasta 1658, y el romance con la protagonista, con la tal Claudia esta, que, de entrada el libro no tiene pérdida. Yo me voy a permitir aquí leerles la entrada de la obra esta de Mussolini, de Claudia y la amante del cardenal. Dice: la seda de su vestido delineaba la forma pura de su cuerpo, y su rostro blanco, acentuadamente enmarcado por sus trenzas negras. Sus ojos, esclavizados por una pasión venenosa, estaban cerrados. Imagínate tú, ya empezamos con cursilería, Mussolini, ya empezamos con cursilería. En la obra, que ya el título, como les digo, pues dice de lo que va, el romance del cardenal con la tal Claudia esta, se acaba cuando se hace público este romance. Entonces el Papa impidió el matrimonio del cardenal, generando una serie de eventos que terminaron con el envenenamiento del amante y el cardenal cayendo en desgracia por mano de la furia de otros nobles locales. Porque, ojo, en esta época los cardenales se casaban y tenían muchachitos. Y entonces la prole esta le conseguían cargos dentro de la iglesia. Y porque en la iglesia no todo ha sido virtud y decencia en la curia romana. Pues no. Ah, bueno, dejámoslo ahí. Entonces, insisto, Benito, cursi como ninguno, escribe esta obra antes de llegar al poder, evidentemente, ya digo yo, en 1910. Y en esta época él estaba peleado con la iglesia. Así que él, a través de su pluma, lo que hace es que denuncia las conductas inmorales y reprobables de varios líderes católicos del momento. Cuando se publicó, saltaron las críticas inmediatamente. Y cuando él se reconcilió con la iglesia y se hizo con el poder, entonces la novela fue la que desapareció. Qué conveniente, fíjate tú. Entonces mandaron a retirar la novela de todas partes porque él ya estaba contento con la iglesia. Vamos ahora con el segundo caso. Este vendría siendo como el segundo grupo, que son esos dictadores que escribieron libros para convertirse en dictadores. Entonces aquí encontramos a un tirano en toda regla, al Führer Adolf Hitler, y muchos de ustedes, bueno, ya habrán escuchado y otros habrán leído el famoso libro escrito por este señor, Mein Kampf, o Mein Kampf. Yo no sé cómo se pronuncia esto en alemán. Esto se pronuncia Mi lucha en español. Y yo lo leí fue en español, Mi lucha. Y aquí Hitler escribió la obra mientras cumplía una condena por el fallido golpe de estado que dieron en Múnich en 1923. Empezó esto como un panfleto, que por cierto en el momento de su publicación no vendió muchos ejemplares. Esto fue un fracaso total de venta. Pero luego del ascenso de Hitler al poder, se convirtió en un libro de cabecera, y era el libro de cabecera del Tercer Reich. Era la Biblia del nacionalsocialismo. O sea, esa gente leía esto porque estaba convencida que lo que decía este hombre aquí era pura verdad. En Mi lucha encontramos dos partes. Esto está dividido en dos partes. La primera parte fue escrita en 1924 y la segunda en 1926, con claro y marcado carácter autobiográfico. Entonces, aquí se van mezclando hechos reales vividos por el autor. También se mezcla su personalidad y se mezcla también el espíritu que debía tener el hombre constructor del Tercer Reich. Porque es que Mi lucha pues se sienta las bases de alguna manera en esta nueva forma de Estado y en esta nueva concepción del gobierno para Alemania. Hay que mencionar, y aquí voy con lo que les comentaba hace ratito, que esto es así como algo a favor del Führer. Hitler en su momento le contó a su abogado que si él hubiera sabido que se iba a convertir en canciller, él no hubiera escrito esto, porque él no era escritor. Mira tú, al menos el tipo tuvo un dejo de decencia en este particular. Luego ya en lo otro no, pero en este particular sí. Y ahora vamos con el tercer grupo. El tercer grupo es donde encontramos más exponentes tristemente célebres, no solo por los bodrios que escribieron, sino también por el daño que causaron. Estos son los dictadores que escribieron libros siendo ya dictadores. Entonces, ya esta gente estaba en el poder, ya esta gente, como decimos aquí en Venezuela, tenía el coroto en la mano. ¿Cuándo les dio por escribir? Pues porque ¿quién les detiene? Ya nada les detiene, ya pues, a esta altura, imagínate esto. Entonces vamos a empezar con uno que funda las bases en este género, con el Libro Rojo de Mao, que en 1964 el gobierno de la República Popular China publicó para que todos pudieran tener acceso a las citas y a los discursos pronunciados por Mao Zedong, el líder y presidente del Partido Comunista de China en ese momento.
El libro se hizo muy popular y pronto entonces se le conoció como el pequeño libro rojo, porque la edición de bolsillo era un librito rojito, pues. Entonces, bueno, era el pequeño libro rojo. Todo el mundo tenía que tener el libro y en todas partes debían tener un ejemplar de este libro. En China, la lectura del libro era obligatoria. Y aquí yo estaba pensando, mira, cuando yo estaba anotando estas cuestiones, esta información, recordaba una cosa. Yo que me quejaba de Doña Bárbara, chico. Yo me quejaba de Doña Bárbara porque me hicieron obligatoriamente, me hicieron leer ese libro en el bachillerato. Y luego pensaba, ay, pero qué espanto que me hubieran hecho leer obligatoriamente el libro rojo de Mao. Luego ya yo lo leí por mi parte, pero no me obligaron. Obligado debe haber sido horrible. Hay una gente muy ociosa que se puso a echar números y estimaron que desde la publicación del libro rojo en 1964 hasta nuestros días se han impreso más de 900 millones de ejemplares. Imagínate tú. Ese cálculo posiciona a este libro como el segundo libro más publicado en la historia, solamente detrás de la Biblia. Solamente la Biblia está por encima de esta cosa. Bueno, el libro tiene 33 capítulos que recogen 427 citas y que pueden ser desde unas frasecitas cortitas, así tú sabes, dos líneas, o párrafos enteros, o varias cuartillas. Aquí todo queda como la imaginación de Mao, porque era un tipo como muy creativo. Los nombres de los capítulos son, mira, esto no tiene pérdida, mira, fíjate tú. Por ejemplo, el capítulo 4, el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. El capítulo 6 se llama El imperialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel. El capítulo 7 se llama Atreverse a luchar y a conquistar la victoria. Y los capítulos 20 y 21, respectivamente, se llaman Construir nuestro país con laboriosidad y economía. Y el 21 se llama Apoyarse en los propios esfuerzos y trabajar duro. Imagínate tú, ya este hombre perfilaba por dónde iba la cosa con esos títulos de los capítulos del libro. Este es, a todas luces, un libro de adoctrinamiento político. Yo leí esto, y insisto, porque yo lo leí por mi propio gusto, a mí nadie me mandó. Cuando yo militaba en un partido, que yo no voy a mencionar a esa gente, porque no merecen la pena, esa gente no merece que yo vuelva a poner su nombre en mi boca. Pero, y ya ustedes inferirán que yo no salí en buenos términos de ese partido. Bueno, no fue que yo renuncié, yo tenía un cargo ahí, yo fui secretario juvenil de esa gente. Y renuncié. Yo tendría que como 19 años cuando leí esto, cuando estaba metido con esta chusma. Y espantoso. Porque cuando yo lo estaba leyendo, yo pensaba, a ver, esto es inviable. O sea, de verdad, o sea, ¿en serio hay que creerse esta vaina? O sea, esto es mentira. Esto es una falsa. Una farsa total. Dice falsa y farsa. Bueno, todo. Con L y con R. Con las dos. O sea, yo siempre de cabeza caliente y de contestatario, yo creo que mi abuelo Pedro estaría muy orgulloso de mí. Yo iba avanzando en la lectura del libro y cada vez que teníamos reuniones en el partido, yo me paraba, alzaba la mano y decía, mira, leí el capítulo tal y yo creo que esto no va para ninguna parte, hermano. O sea, yo no sé si ustedes están pendientes, o sea, ustedes se creen esto. ¿Ustedes se creen esto? ¿Para dónde van ustedes con esto? Total, que mira, yo salí de ahí porque esa gente no me representaba y abandoné el libro de Mao, que por ahí anda. Pobrecito el libro de Mao. El libro rojito de Mao, porque bueno, porque uno tiene que leer de todo, chicos. Y yo para hablar aquí de estas cosas tengo que leerlo antes. Si no lo leo, no hablo de eso. Es fraude. Vamos a seguir ahora con otro libro que tiene un nombre de color. Este no es tan famoso como el de Mao, pero también es famoso. Este es el libro verde del coronel Gaddafi. Imagínate esto. Gaddafi presentó el libro verde en abril de 1973, mientras daba un discurso en el norte de Libia. La idea era presentar un mensaje dirigido a todo el mundo, porque tú sabes, él era así como muy cosmopolita. Porque este caballero, él pretendía también validar de alguna manera su visión y su ideología política en todas partes. Entonces, mientras más gente lo supiera y más gente lo leyera, mejor. Aunque el libro oficialmente se publicó en 1975. Es decir, se presenta en el 73, pero en el 75 sale, digamos, impreso, ya completito con todos sus periquitos. Este es un libro político también, evidentemente, en el que se exponen las ideas del pensamiento político de Muammar Gaddafi al más puro estilo de Mao,
porque él estaba como muy influenciado por Mao. Y se fue extendiendo a través de los comités populares que el gobierno de Gaddafi instituyó en Libia. Entonces, cada comité de esto tenía que tener su libro, cada miembro del comité tenía que tener su libro. Esa gente tenía que garantizar que el libro llegara a la gente a la que tenían bajo su custodia en ese comité, y entonces así garantizaron que el libro llegara a Titirimú. En el libro verde, Gaddafi rechaza la democracia liberal moderna europea, porque tú sabes que eso es mucha libertad para la gente, y entonces no podemos, eso no lo queremos. Y aparte, él promueve una especie de democracia directa basada en los llamados comités populares de base que ya yo mencioné. Entonces parece, mejor no digo a qué se parece. El objetivo del libro verde era claro. Tenía que sentar las bases del nacimiento de la revolución y dar herramientas para que los libios construyeran una nueva sociedad en lo político y en lo económico. El libro está compuesto de 3 partes. En la primera parte aborda la solución del problema de la democracia. Entonces se llama El poder del pueblo. Y aquí Gaddafi deja su visión sobre los diferentes componentes políticos, como las asambleas parlamentarias, los partidos políticos, las leyes, el referéndum, los congresos populares, la prensa, total. Él presenta aquí como una solución teórica definitiva a estas cuestiones. Y se va como desgranando también cada elemento de esto. En la segunda parte habla de la solución del problema económico. Entonces, esa solución del problema económico para Gaddafi es el socialismo. El socialismo. Qué miedo con este hombre. Gaddafi creía que la libertad del hombre estaba incompleta mientras sus necesidades dependieran de otros. Porque esas necesidades podían conducir a los hombres a esclavizar a otros hombres. Entonces, él propone una solución definitiva: abolir el salario y así liberar al hombre de su esclavitud. Así como se liberaron los hijos de Gaddafi del lujo, y bueno, igualitos, tal cual. Pues tú sabes que ellos son muy, muy cónsonos, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen. Y finalmente, en la tercera parte, que son las bases sociales de la tercera teoría universal, el tipo se mete en una variedad de sarao que aquello a mí me da como piquín. Porque, por ejemplo, aquí él se dedica a definir la nación y llega más lejos. Él se mete con la familia y con la educación. Él define lo que es la familia, para lo que debe ser la familia para esta nueva sociedad que se estaba gestando en Libia. Yo tengo que decir que esta es la parte que más gracia me causó del libro verde de Gaddafi. Porque cuando uno contrasta el desorden de vida de este señor con la moralidad rancia que pretende inocularle al lector, esto es por lejos desternillante. O sea, esto mira, aunque no deja de indignar, a mí me causaba una gracia tremenda ir leyendo esto, porque uno conoce un poco la vida de Gaddafi, de los hijos y de cómo vivía este hombre. Entonces, y si usted no conoce mucho de la vida de Gaddafi, yo le recomiendo que escuche el episodio de cosas muy importantes de Dani y Capo, en donde hablaron de los dictadores y de las vidas de esta gente que era como muy desordenada, como muy desastrosa. Y ahí más o menos tienen una idea. Aunque hay otras biografías de este señor que... Pero bueno, es solamente si a usted le interesa esto. No le interesan. En este episodio, fíjate tú, no me voy a poner yo quisquilloso con que ustedes vayan corriendo a buscar estos libros. En este no. En este particularmente no. Otro dictador, vamos a seguir aquí. Otro dictador que también escribió su libro fue el cubano Fidel Castro, cosa más grande. Lo hizo en clave de autodefensa. Porque tú sabes, Fidel todo el tiempo andaba con las piedras en la mano. Él era como muy reaccionario. Entonces la obra se llama La historia me absolverá. Mira tú. La historia me absolverá, ¿no? Que es jactancioso. Yo no sé si lo absolvió. Bueno, pero aquí Fidel hace un alegato. Y este es el alegato que él utilizó en 1953 ante el tribunal que lo juzgaba por rebelión. Por los fallidos asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Como todo lo demás, el libro de Fidel también era obligatorio en las escuelas, intentando engañar a los incautos, porque ninguna de las buenas intenciones que él esgrime aquí se materializó luego. Ninguna. Una vez en el poder, el discurso se convirtió en un libro y en lectura obligatoria en las escuelas. Entonces, el texto, supuestamente lleno de buenas intenciones, que finalmente, pues mira, no tuvieron reflejo en la realidad, estaba en la mano de todo niño cubano que estaba en las escuelas. Según Fidel, en el libro, la Cuba de ese momento, era víctima de 6 males, 6 problemas fundamentales. El primero es el problema de la tierra. El segundo es el problema de la industrialización.
El tercero es el problema de la vivienda. El cuarto es el problema del desempleo. El quinto, el problema de la educación. Y el sexto es el problema de la salud. Fidel se deshace en halagos para José Martí, al que llama el padre de la independencia cubana. Sin embargo, a Batista lo pone como un tirano, un monstrum horrendum. Dice Fidel que Batista es un tipo sin entrañas y que fue capaz de traicionar al país para derrocar a Ramón Grau, que era el presidente antes de Batista. Yo voy a decir una cosita antes. No satanicemos a José Martí porque Fidel Castro y otros individuos de la misma calaña de este señor lo agarraron luego como una bandera, como agarraron a Bolívar también, y como han agarrado a otros que no tienen nada que ver lo que dijeron con lo que esta gente hace. José Martí era un tipo brillante y luminoso que escribió obras maestras en la poesía, en el ensayo, que era un hijo de su época y de su tiempo, que defendió con lo que tenía, que era su pluma, que era su mano, que era su inteligencia, que era su cerebro, las ideas que él defendía, que él tenía, y que aparte escribió una sola novela, que yo creo que es una de las novelas más brillantes y más maravillosas que yo he leído en mi vida, que se llama Amistad Funesta, y algún día vamos a hablar aquí en Pónganse a leer de ese libro que yo leí cuando era adolescente. Ahora sí, seguimos. Ahora nos vamos a meter en un mood romántico, porque si ustedes pensaron que Mussolini era el único cursi, no, aquí hay más cursi de lo que uno se imagina, y a que no se imaginan quién es el próximo cursi del que vamos a hablar. Que aunque él firmó la obra con la forma tradicional árabe para conservar el anonimato, que es el que lo escribió, así firmó él esto, el libro se vendió como pan caliente, y no por casualidad, sino porque su autor era nada más y nada menos que Saddam Hussein. Él mismo, sí, Saddam Hussein, este individuo. La obra es una novela rosa que se llama Sabiba y el Rey. Sabiba y el Rey. Fue lanzada en el año 2000 y sus personajes simbolizan la resistencia del pueblo iraquí ante el invasor estadounidense. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta novela rosa de Saddam Hussein? Bueno, pues bien, esto es una historia de amor en la que un poderoso gobernante del Irak medieval se vuelve loco por una mujer hermosísima, aparte, porque la tal Sabiba esta era como una pimpolla. Y hay un detalle, pues Sabiba estaba casada y el marido era terrible, era un tipo cruel y sanguinario. Y en este triángulo amoroso se representa como una alegoría de la situación que se vivía en el Irak de la época de Saddam. Claramente el rey es Hussein, evidentemente. Sabiba es el pueblo iraquí. Y los Estados Unidos es el pérfido marido de Sabiba. Que en un episodio llega el autor a narrar una violación. La víctima de la violación evidentemente es Sabiba. Y esto representa la invasión estadounidense a Irak a final de la Guerra del Golfo. De hecho, Saddam va más lejos. Él usa como fecha de la violación en el libro el día 17 de enero, que es el mismo día en el que las fuerzas de los Estados Unidos comenzaron la ofensiva en 1991 y entraron a Irak. Al final de la historia, el rey muere después de agarrar al criminal y vengar el honor de Sabiba. Mira, esto es oro molido. Esto, si se lee, obviamente, como olvidando un poco quién era el autor, podría pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que, a ver, Saddam Hussein es el responsable de aproximadamente entre 250.000 y 290.000 muertes y desapariciones, según Human Rights Watch. O sea, este hombre no era un escritor de novelas rosas, este hombre era un asesino, un criminal. Entonces, bueno, escribe esto y puede que tú lo leas así con otro tono, pero a veces cuesta. Si ustedes son del tipo de gente que les cuesta desligar la obra del autor, ojo, a mí no me pasa eso, pero hay gente que sí, que les cuesta muchísimo desligar la obra del autor, entonces yo creo que no le entren a esto. Pero si no, mira, échenle un ojito y quizás se rían un rato con las descripciones estas cursilísimas de Saddam Hussein. De Saddam Hussein, de Mussolini, de Hitler y del otro. Bueno, gente, aquí nos va a agarrar el sereno. Así que vamos a ir terminando este episodio. Pero antes yo necesito compartir con ustedes otra perla que estoy leyendo ahora mismo. De manera que no lo mencioné intencionalmente porque yo no lo he terminado.
Esto que estoy leyendo ahora mismo es la obra del dictador tirano, porque este es los dos, de Turkmenistán, que se llama Saparmirat Niyazov. Saparmirat Niyazov. Y el libro se llama Runama. Esto fue publicado en el año 2001. Y es una mezcla entre tratado de moral, con tratado de civismo, con poesía, con conceptos políticos. Esto es un batiburrillo, hermano. Esto es un batiburrillo de todo y de nada, como diría mi hermano Fray Randy Fernando. Aquí metieron todo en una licuadora. Dejé otros por fuera también. Otros por fuera, porque yo no los he leído. Como por ejemplo, la masonería del caudillo Francisco Franco, el dictador español. Que él, fíjate tú que no lo firmó con su nombre, lo firmó con un seudónimo, Joaquín Bor. O también, por ejemplo, otro que no he leído, porque imagínate, con tanta cosa buena que yo voy a leer, no voy a leer los 18.000 libros que asegura haber escrito el tirano de Corea del Norte, Kim Il-sung. O los cuentos del arañero de Chávez. No voy a leer eso. Lo siento, pero yo tengo como... Hay muchas cosas. Mira, mi abuelo me dio un consejo buenísimo cuando tenía como 16 años. Me dijo, mira, Pedro Julio, escoge muy bien lo que vas a leer y lo que decides leer, porque no te va a alcanzar la vida para leer todo lo que quieres. Entonces, aprende a ser selectivo. Y yo, evidentemente, en mi selección no voy a leer estas cosas. En fin. Mira, la verdad es que, insisto, uno tiene que ser muy selectivo con lo que lee. De manera que yo aquí no me voy a poner tan cursi como Sadán o como Benito a ilusionarme o a esperanzarme en que ustedes se van a ir a buscar estas obras para devorárselas. Como yo, esa es mi esperanza, la que yo renuevo con cada episodio. Pónganse a leer. Aquí no, aquí si no lo hacen, no me va a afectar en lo absoluto. Aquí sí es verdad que yo me voy a poner hiperliberal. Lean lo que les llame la atención. Hay unos más que otros que por ser cortitos y entretenidos vale la pena leer para intentar entender la psique de estos carápulas que gobernaron con mano de hierro a sus pueblos y hicieron tanto daño también, subyugándolos y asfixiándolos. Y por favor, échenme el cuento. ¿Qué les pareció este episodio? Háganlo a través de mis redes sociales, @PedroCDNOA, Instagram y Twitter, a través también de Culturizando. Yo les respondo en diferido, pero siempre respondo y ustedes lo saben. Ahora sí nos vamos a ir agradeciendo nuevamente a Culturizando, que hace posible que esta voz, que es de todo menos seductora, llegue a ustedes. Y lo voy a hacer recordándoles la consigna, que ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.